Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a la Scotia por confiar en nosotros nuevamente para trazar un panorama del año que está empezando y un poco del año que viene. Yo siempre digo, y a mí me parece, lo digo porque me parece muy importante, que lo que uno hace es un planteo de cómo ve las cosas, no es que uno tiene poderes adivinatorios, ni una bola de cristal, ni nada esotérico, sino simplemente uno trata de recopilar y ordenar la información para tratar de tomar las mejores decisiones y de tener una cierta capacidad predictiva, pero lo más importante es siempre la respuesta y los comentarios y las sugerencias y las discrepancias inclusive que vengan de ustedes, así que desde ya voy a agradecer las preguntas que surjan y la conversación que se dé posteriormente. No preciso decir que vivimos en un tiempo de una turbulencia inusual, probablemente como nunca hemos visto antes, y uno le puede generar la idea de que, bueno, en un mundo tan turbulento, tratar de proyectar algo es una tarea utópica. Pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de ordenar lo que está pasando, y yo creo que algo que sintetiza un poco el cambio que se ha dado es que quienes vivimos la caída del muro de Berlín y las propuestas de aquel pensador Francis Fukuyama de que era el fin de la historia, el libre mercado y la democracia habían ganado y todos íbamos a ser amigos e intercambiar bienes en lo que fuéramos más competitivos a quienes lo quisieran, eso se ha derrumbado y vamos a una fragmentación que por ahora va en un aumento casi que día tras día. Íbamos a acuerdos para estabilizar el clima, ahora eso también ha quedado como parte de la fragmentación, Estados Unidos liderando la oposición a cualquier medida sobre ese tópico. Entonces, bueno, eso en el mediano plazo agrega desorden y vamos a un mundo del cual podemos ver tendencia, pero es muy difícil pronosticar cómo va a ser el nuevo orden mundial. Pero por eso nos parece que es clave tratar de navegar lo mejor posible la incertidumbre y tratar de tener lo más claro posible las pocas certezas que podemos tener y tener capacidad de implementar rápidamente cambios que nos permitan adaptarnos a los cambios de escenario. Hoy es el primer día en que rige un arancel del 100% sobre la colza de Canadá en China, por ejemplo, algo que se anunció hace unos días, que no estaba en la agenda de nadie, en represalia porque Canadá le puso un arancel del 25% a los autos eléctricos de China. Entonces, bueno, todos los días estos cambios reglamentarios implican cosas. En ese contexto, Uruguay creo que tiene dos características positivas. Si pensamos que cruzamos 3 líneas seguidas, que cruzamos un otoño tremendamente llovedor, etc., Uruguay tiene como una capacidad de resistir sin caer en crisis financieras, sin caer en recesiones profundas. Capaz que todos querríamos que Uruguay creciera más velozmente, fuera más pujante. Capaz que esa tasa de crecimiento de Uruguay del 1,5 o 2% nos resulta anodina, pero también es cierto que cuando miramos el mundo va a los barquinazos muchas veces, alternando gobiernos de un extremo político al otro, alternando crisis de todo tipo. Y lo otro que tenemos como gran capacidad es la diferenciación. Acá había una presentación antes de la Unión Europea sobre la plataforma para verificar libre de deforestación. Es un gran diferenciador que tenemos respecto al resto del continente. Y sobre esos diferenciadores podemos seguir construyendo. El buen momento de la ganadería tiene que ver con eso. El exportar oleaginosas con trazabilidad para el mercado europeo tiene que ver con eso. Entonces, son dos claves que parecen importantes. Ahora, en algunos rubros, y en particular me parece que en soja es uno, Brasil es un competidor cada vez más fuerte. Brasil va a ser el gran proveedor de alimentos, por lo menos de los alimentos, de 4 o 5 líneas de alimentos: soja,
carne vacuna, carne porcina, carne de ave, donde para competir va a ser un poco como el fútbol, se les puede ganar, pero fácil no es. Lo que venimos viendo y lo que vamos a seguir viendo, un país con una moneda sobrevaluada, por lo menos con Brasil casi que estructuralmente, Brasil es estructuralmente más barato que Uruguay, con Argentina lo fuimos mucho, ahora Argentina ha dado un barquinazo, un atraso cambiario y está más caro que nosotros, pero en términos generales estamos sobrevaluados y creo que con eso vamos a tener que convivir. Logramos poner la inflación en el rango meta y creo que este gobierno va a tratar de no ser el gobierno que la sacó del rango meta, o sea que va a haber ahí una continuidad. Tenemos una productividad agrícola que en invierno viene mejorando. En trigo hay una mejora en la productividad muy clara. Vamos a tener un buen verano en términos de productividad que nos permite que todo esto que podemos discutir hoy, ganamos un año para pensarlo, porque si se da la cosecha que todos esperamos, vamos a andar bien. Y bueno, si uno recuerda lo que fue la expectativa de hace 2 años cuando la sequía golpeaba, yo creo que hubo ahí varios factores: productividad, financiamiento, gestión, y tras esa sequía tan grave, podríamos decir que si todo sale como esperamos en esta cosecha, terminamos de cruzar un periodo que fue muy complicado. Entonces, y lo otro es que, bueno, somos un país donde tenemos discrepancias fuertes, pero que no llegan a la violencia. Estamos muy lejos de una guerra cada vez más extendida. Tenemos una democracia estable. The Economist nos califica como de las mejores democracias del mundo. Eso probablemente, si lo sabemos capitalizar, es una oportunidad. Bueno, acá un ejemplo, ¿no?, de las cosas con las que nos enfrentamos. Una manera de trabajar en escenarios muy impredecibles es construir escenarios alternativos. ¿Qué pasa si tal cosa? Hacer análisis de sensibilidad, trabajar no con una planilla de lo que proyecto con soja a 350 y 3.000 kilos, sino trabajar con varias planillas diferentes donde un cambio brusco, ¿qué resultado me da? Seguir las tendencias, hacer esfuerzos de anticipación. Y, por ejemplo, el gran temor que hay hoy, después lo vamos a ver, es muy probablemente se profundice esta guerra comercial, que todos los días tiene una barrera nueva, y probablemente haya una recesión, hay un temor a recesión importante en Estados Unidos. Probablemente la Unión Europea, que ya viene creciendo poco, con los aranceles que le pone Estados Unidos puede crecer menos. ¿Y qué pasa si pasa lo impensable? ¿Qué pasa si Estados Unidos invade Panamá porque se quiere quedar con el canal? ¿Qué pasa si invade Canadá o invade Groenlandia o decide hacer un lugar turístico en Gaza expulsando a 3 millones de personas? O sea, todo esto que parece una locura, bueno, parece una locura, pero todo puede pasar, realmente puede pasar. ¿Qué va a pasar con Uruguay? O sea, Uruguay seguro que se va a quedar quietito, tratando de que no entre en el radar de nadie por su pequeño tamaño, pero puede pasar que el 3 de abril tengamos un arancel que hoy no imaginamos. Y yo creo que probablemente también pasen cosas impensadas buenas, que se acelere el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que ahora lo precisa más que nunca, o que se acelere el acuerdo con los países del Pacífico, que tienen sanciones de un lado, pero pueden tener más libre comercio del otro. Bueno, entonces, claramente el marco es muy incierto. Yo creo que es la primera vez, los que nos criamos en la Guerra Fría y somos medio veteranos, la rivalidad Washington-Moscú era como el eje de la política internacional. Luego cayó el muro de Berlín y pareció que éramos todos amigos. Y ahora el eje cambia y todos contra Bruselas, todos contra la Unión Europea, y una alianza que hubiera sido impensable si esto hubiera sido una trama de James Bond.
hubiera sido genial, ¿no? La KGB pone un presidente en Estados Unidos que es prorruso. Bueno, algo de eso está pasando. De la lógica del libre comercio a la lógica de aranceles, por lo menos en la relación con Estados Unidos, y ya vemos que China también forma parte. En la política internacional de reglas de juego consensuadas ha habido una campaña de desprestigio muy larga a Naciones Unidas, a la que se le ha acusado de todo tipo de crímenes, desde mi punto de vista en general, falsamente. Pero el objetivo es pasar de reglas de juego consensuadas, por las cuales no se movían las fronteras, a una ley del más fuerte, donde Estados Unidos, Rusia y China, cada uno, e Israel, cada uno se queda con un pedazo de tierra que tiene ganas de quedarse. Estados Unidos con Canadá, posiblemente con Panamá, posiblemente con Groenlandia, por lo menos en la intención. Rusia con Ucrania y probablemente con Lituania, Letonia, Estonia, los países bálticos. Israel ya ha tomado partes de Líbano y partes de Siria y va a tomar lo que se llama la Cisjordania. Y entonces, bueno, pasamos a una lógica que para Uruguay es muy peligrosa, porque en una lógica de la ley del más fuerte, si algo nosotros no tenemos es ningún poder militar como para frenar a nadie que quiera imponer nada. Claramente mucho más gasto en defensa, sobre todo de la Unión Europea, que ha aprobado 800.000 millones de euros para rápidamente poder defenderse. Nuevas alianzas, Unión Europea-Canadá, firmaron ayer un acuerdo de cooperación muy fuerte y probablemente Canadá, cosa también que me hubiera parecido insólita, Canadá va a pedir probablemente el ingreso a la Unión Europea como Estado miembro. La mayoría de la población canadiense está a favor y el nuevo primer ministro ha dado alguna declaración favorable, no solamente a cooperar más en defensa, sino a ser propiamente parte de la Unión Europea. Probablemente ahora el acuerdo Mercosur-Unión Europea tenga mucha más chance de salir. Hay que ver qué pasa con Oceanía, probablemente también sea parte del bloque de países democráticos que ven con preocupación el giro de Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos claramente a un nuevo orden mundial que nunca vimos antes, pero que yo creo va a tener como dos bloques: el bloque autoritario Estados Unidos, Rusia, China, el bloque que defiende la democracia, que es Unión Europea, Canadá, probablemente el Mercosur, aunque en esa división Milei está apostando todo a acuerdos con Trump, mientras creo que el resto del Mercosur va a estar más cercano a la Unión Europea. Y lo que hemos visto en 2024 y 2025 es precios muy firmes en proteína animal y en aceites y precios más flojos en soja. Y diríamos a nivel internacional en maíz, solo que el maíz en Uruguay tiene una lógica interna que es más favorable, como grandes cosas. Bueno, algunas incertidumbres, precio de la carne en Estados Unidos, la clave es hasta cuándo dura este fuego de precios de carne en Estados Unidos. Yo me veo tentado a decir que 2 años más tenemos, pero con certeza en este año la producción de Estados Unidos no se recupera. ¿Y qué pasa si pone aranceles a la importación de carne y de ganado? Porque eso es como tener un problema y agravarlo todavía más, encarecer lo importado cuando no tengo producción interna. Estados Unidos tiene precio récord de la producción, tiene precio récord de huevos, porque tiene un problema muy grave de gripe aviar. Y entonces hay como una inflación de las proteínas, podríamos decir, o un muy buen precio de las proteínas. ¿Qué pasa con el precio de la colza en Canadá? Que seguramente va a caer por estas barreras. Pensemos que China y Estados Unidos son los dos principales destinos de la colza canadiense y tienen 2 barreras muy altas. ¿Y en qué medida esto nos puede ayudar a nosotros, que lo que hacemos es venderle a la Unión Europea colza con controles que Canadá no aplica? No sé, ayer hablaba con la gente de Cargill que decía que esta situación era una oportunidad, ojalá. Bueno, como decíamos, ¿qué pasa con los aranceles a Uruguay? ¿Qué pasa con el Mercosur si Argentina dice yo me voy con Trump y nosotros decimos Brasil y Uruguay nos vamos con la Unión Europea? ¿Qué pasa con el Mercosur en este contexto? Yo creo que
algo que puede dar tranquilidad es que si hay algo que siempre se va a necesitar son alimentos, no es un producto prescindible, y que el rasgo de diferenciación de Uruguay como país proveedor estable en este mundo donde todo es inestable se puede ver revalorizado. Ya el año pasado y en presentaciones anteriores planteábamos 5 tendencias que para nosotros son clave, que nos van a acompañar por décadas. Bueno, la guerra, esto es una lámina que dejé del año pasado. La guerra más importante y larga de nuestras vidas, esto hace tiempo que nosotros lo venimos diciendo, nadie lo va a decir, pero es una tercera guerra mundial, a la que no se le quiere poner ese nombre, sobre todo porque el gran objetivo es que no termine como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que no termine en una guerra nuclear. Pero bueno, es la guerra más importante que hemos visto. La inteligencia artificial, que crece exponencialmente y vemos cómo está cambiando todo. Cada vez más uno visita stands y escucha, esto lo resolvemos con inteligencia artificial. ¿Cómo eso aterriza en un predio agropecuario? ¿Qué puede dar la inteligencia artificial a la gestión agropecuaria? El cambio climático, ahora en una fase donde Estados Unidos y Argentina censuran todo lo que tenga que ver con cambio climático, pero a la atmósfera y a la temperatura no le cambia, no hay presidente, por poderoso que sea, que pueda enfriar lo que se está calentando. Eso va a seguir rediseña mucho, sobre todo a través de la inmigración. La inmigración no va a haber muralla que la pueda frenar, ni política restrictiva que la pueda frenar, porque en las zonas donde se vuelve insoportable vivir, la gente se va a ir como sea. El freno poblacional, esto es un fenómeno más nuevo, de hace 2-3 años. China ya está en el 3er año de caída de la población. Japón, Corea, Rusia, Ucrania tienen poblaciones en caída absoluta. Nunca había pasado en la historia de la humanidad. Eso genera también una situación de mucha inquietud cultural. En otros países en los países desarrollados la población siempre baja, solo que algunos aceptan inmigración, típicamente Canadá. Entonces la población crece, pero la población local va disminuyendo. Y eso es importante porque aquello de hay que alimentar a 10.000 millones, ya es cada vez más poco probable que lleguemos a 10.000 millones, y el tema calidad va a pesar cada vez más en relación al tema cantidad. Y lo otro que es muy importante, que ya también lo planteábamos el año pasado, es que China es parte de este freno poblacional. Entonces, en China aumenta el consumo por habitante todavía, sobre todo en carne, pero son cada vez menos. Entonces, el crecimiento de las importaciones de China se estabiliza. No es que dejan de importar, importan mucho más que antes, pero aquel crecimiento vertical que vimos durante buena parte de este siglo es difícil de sostener. Y lo que sí sigue creciendo a toda velocidad es Brasil, que en este año hace una pausa en carne porque faenó demasiado, pero que en soja y en maíz, y por lo tanto en carne en el mediano plazo va a seguir creciendo a un ritmo muy fuerte. Entonces, bueno, el tema de la nueva geopolítica lo vimos. El tema de inteligencia artificial, fíjense que anteayer, NVIDIA hizo su jornada anual y planteó que la inteligencia artificial entra en la era del razonamiento. Ya no es que nos recopila 200.000 papers para decirnos cómo hay que fertilizar, pero meramente recopilando, sino que entra en una era de razonamiento. O sea, es un cambio muy vertical y es un elemento clave en la competitividad. BYD y Xiaomi es una empresa de celulares, pero hace celulares que les pone ruedas y son autos, y los chinos vienen arrasando en la competencia por los autos eléctricos, mientras Tesla se hunde. Pero lo que hace que un auto sea competitivo es los updates, digamos, es lo mismo que el software. Sale la versión 6.0 del auto, porque bueno, se maneja más automáticamente, porque genera nuevas prestaciones, el robotaxi, el taxi robot que no tiene taxista. El calentamiento global
Hay una lógica que para mí es tremendamente equivocada de colocar esto como una especie de guerra cultural donde la derecha niega el cambio climático y la izquierda defiende que hay cambio climático, cuando no tiene absolutamente nada que ver con algo político ni vinculado a derecha e izquierda. Es la temperatura que va subiendo en el promedio del planeta en blanco, en las zonas de tierra en la línea en rojo, y esto que hasta los años 80, 90 cambiaba sin mucha dirección, se va volviendo cada vez más vertical. Hoy es un buen día para que esto se entienda. En 2024 nosotros zafamos, somos el puntito blanco tuvimos temperatura normal, pero en el resto del planeta y sobre todo en los polos, la alteración de la temperatura es violenta. Entonces esto, para la producción agropecuaria, ustedes pueden pensar políticamente lo que quieran y pueden ser simpatizantes de Trump, de Milei, de quien quieran, pero si en el agro no toman en cuenta esto, si el 15 de enero no llovía, hoy teníamos, si del 15 al 22 de enero no llovía, como llovió, hoy teníamos una perspectiva que era un bajón. Porque una semana de enero sin lluvia es cada vez más evaporación, es cada vez más peligro. Entonces, ignorar esto que está medido por cientos de miles de termómetros en todo el mundo, de gente de todos los países, para el agro es doblemente peligroso. Esa es la temperatura en enero 2024, enero 2025. El promedio, creo que es de 30 años, es claro. O sea, esto es un problema central. Como es algo gradual y como realmente las crisis grandes van a ocurrir dentro de 20, 30 años, bueno, un político lo puede negar porque no da votos y porque en 5 años el cambio puede no notarse mucho, pero esto para mí es un tema central. Y que cruza una referencia que era la que el Acuerdo de París pedía que no cruzáramos, que era el grado y medio, porque esto a medida que aumenta la temperatura se autoacelera y lo que se pedía por favor en el Acuerdo de París, del que Estados Unidos se fue, era que no se cruzara el grado y medio que ya se cruzó el año pasado. Y nosotros hemos tenido una suerte bárbara, porque hace un año pasaba esto en Porto Alegre, las dos fotos son de Bahía Blanca, pero hace un año Porto Alegre arrasado, hace 15 días Bahía Blanca arrasada. Es decir, uno puede negar el cambio climático, pero al clima eso no le cambia nada. Entonces, hay una frase de tal vez la filósofa libertaria más famosa, que seguro que Trump y Milei han leído mucho, pero que tiene una frase que es muy apropiada, y es una pensadora que yo recomiendo, en algunas cosas concuerdo, en otras no, pero recomiendo, que dice, se puede ignorar la realidad, pero lo que no se puede es ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Uno puede tener un problema de salud y ignorarlo y no ir al médico, pero las consecuencias de ignorar eso no se pueden evitar. Y sobre todo, cada verano va a ser con más evaporación, cada enero va a ser más peligroso. Esto tiene otras consecuencias, porque ¿por qué estamos todos hablando de brásicas y de colza y de carinata y de camelina? Porque justamente los países que dicen, che, vamos a ir sustituyendo petróleo, usan eso para sustituir el petróleo. Las empresas de aviación que han tenido un crecimiento brutal, cuando yo era chico, ir a Europa en avión era algo que se hacía una vez en la vida después de ahorrar 10 años, y hoy irse a Europa en avión es casi algo que uno si quiere hacer todos los años, lo puede hacer. Entonces la cantidad de viajes en avión se ha multiplicado y las empresas de aviación dicen, bueno, de a poco vamos a ir sustituyendo petróleo por algo que genere menos calentamiento. Y ahí están nuestras colzas, nuestras carinatas, nuestras camelinas. O sea que, por suerte, hay gente que se preocupa y genera oportunidades. Creo que para mí es el nicho agrícola de más crecimiento. Si miramos gráficas de consumo de aceites, hay un crecimiento brutal. Un poco es cambio de pautas de consumo, la urbanización, la hegemonía de la papa frita como algo que tiene que estar en todo restaurante. Hay una parte que es consumo humano, pero hay otra parte que es cada vez más, en vez de petróleo, aceites. Y estamos en una situación ideal porque somos libres de deforestación por naturaleza, a diferencia del resto de los países de América del Sur. Tenemos
una trazabilidad ganadera, que capaz que ahora hay que revisarla un poco, pero tenemos trayectoria en trazabilidad. Tenemos clima templado, o sea que en el segmento de generar aceites para descarbonizar el transporte, estamos con la pelota picando en el punto penal. Bueno, el freno del crecimiento poblacional, que ya lo vimos ahí, que sobre todo me parece que genera la lógica de que el producir commodities sin diferenciación, si uno es Brasil, que es súper barato, tiene súper escala, ese es el segmento. Para nosotros, que somos bastante estructuralmente caros, más allá de que tenemos que seguir luchando por bajar el costo país, nos rinde mucho más trabajar en inocuidad, trazabilidad, sostenibilidad y vender a un precio diferencial. Yo creo que cada agricultor, el ganadero ya tiene componentes de diferenciación, pero cada agricultor debería pensar, bueno, yo puedo hacer una soja que me la certifiquen por algo, ya hay certificaciones que no son muy exigentes. Yo puedo hacer un trigo que sea urutrigo y sea mejorador en proteína, o, bueno, ¿cómo puedo zafar del precio general? China ha llegado a un techo. Cualquier gráfica de importación de China que uno mire, soja, carne vacuna, carne de cerdo, carne de pollo, China entró en la meseta. Cada vez menos chinos que se alimentan mejor. Y en el balance, estabilidad. Puede subir un poco más, un poco menos, pero ese auge tremendo que tuvimos de 2003 a 2021, 2020, de que China todos los años precisa 10 millones de toneladas más de soja, eso pasó. Igual es un mundo muy distinto, porque una cosa es que China compre 110 millones de toneladas de soja, que es en donde se va a estabilizar, otra cosa era en los 90 que no compraban prácticamente nada. Y lo mismo para la carne, donde van a comprar 3 millones 600, 700 millones de toneladas, un montón, a cuando no compraban un kilo. 2010. De 2010 para atrás, cero importación. Es un mundo distinto. Ahora, es un mundo donde China es horizontal. Entonces ahí tenemos que buscar el resquicio de decir que elijan la carne uruguaya porque tal cosa. Mientras que Brasil no frena. Acá no importa si gobierna Bolsonaro, Lula o el que venga, en la gráfica no vamos a ver la diferencia. 170 millones de toneladas este año. Y si uno tuviera que decir, y el año que viene, y 175, y el otro año, y 180, y el otro año, y 185. Entonces, nosotros ponemos un poco el énfasis en decir, pensemos la era post-soja, no porque no se va a plantar más soja, naturalmente, pero sí porque en buena parte de este siglo era planto toda la soja que pueda y donde la rotación no me deja plantar soja, veo de plantar otra cosa. Bueno, ahora yo creo que hay que ponerle un matiz a eso, de decir, bueno, la soja a 370 la vendo, a 350 es el precio normal, y el año que viene, ¿no será que está a 330 y el otro a 320? Y bueno, ¿qué hago yo si el escenario es que Brasil siga creciendo y siga competitivo con una soja abajo de 300? ¿Qué jugada puedo ir pensando? Aprovechando que tengo tiempo, este año voy a levantar 3.500, 4.000 kilos de soja, no me importa que el precio esté bajo. Pero en el mediano plazo, ¿cómo hacemos para competir con esto? Me parece que es una pregunta central que cada agricultor tiene que pensar. Bueno, pasamos a una segunda fase de la presentación. Hablar un poquito de macroeconomía. Tenemos dos nuevos gobiernos que son muy importantes. El de la primera potencia económica mundial, que es un torbellino. Mañana a Trump se le ocurre que le quiere poner un arancel del 40% a tal país en tal producto, firma el decreto y se ejecuta y no tenemos cómo pronosticarlo. Todos los días tenemos noticias de esas. Y yo creo que un poco contrastando en Uruguay, tenemos un cambio de gobierno y ¿qué cambio esperamos? No sé, yo le pregunto ¿qué cambio esperamos? No mucho cambio, algún cambio de matiz, pero en la gráfica del dólar no se va a notar, en la gráfica del IPC no se va a notar, en la gráfica del déficit fiscal no se va a notar, vamos a
seguir con un déficit fiscal de 4 o 5%, con un dólar de 40 y poquito y con una inflación del 5%. Me parece un escenario muy probable y no me disgusta. Yo sé que, de nuevo, uno quisiera grandes noticias, aceleración de crecimiento, que ojalá se dé, pero en un mundo tan agitado la estabilidad a mí me parece valorable. Entonces, algunos cambios con un matiz socialdemócrata va a tener que haber, porque obviamente por algo hay distintas fuerzas políticas, pero inflación van a tratar de mantenerla dentro del rango meta, el dólar va a seguir valiendo pocón y probablemente el mundo esté ante una situación de declive de Estados Unidos como economía y sobre todo como potencia, porque Europa y Canadá le han perdido la confianza a Estados Unidos. Dejó de ser un país que era un aliado permanente. Y después que se pierde la confianza, es difícil recuperar la confianza. Bueno, probablemente una alianza Unión Europea, países escandinavos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, que digan, che, pero el mundo tiene que tener reglas que nos permitan convivir sin sobresaltos. Y miren ustedes algunos gráficos de Estados Unidos. Índice de incertidumbre política, de Economist, que siempre recomiendo como lectura. Primer gobierno de Trump, acá esto es COVID básicamente, y Trump negando el COVID y recomendaba el agua Hane como remedio para el COVID. Con Biden volvió lo previsible y desde que ganó Trump, este índice va vertical hacia arriba. Las bolsas de valores, un buen indicador para ver la confianza. Esto fue Biden, esto fue Obama, los azules que es el color demócrata. Este fue el primer mandato de Trump, que fue mucho más predecible, estable, moderado, podríamos decir. Y este es el segundo mandato de Trump, desde que empezó con hoy pongo un arancel, mañana lo saco, pasado lo vuelvo a poner, pasado invento otro. Esto, que es un indicador de desconfianza y de incertidumbre de la gente saliendo de la renta variable, que es lo riesgoso, y yéndose a la renta fija, luego pasa una fase que es de desocupación, porque las empresas que pierden valor tienen que ajustar costos, tienen una perspectiva más incierta, o sea que vamos a ver cómo sigue. Otros indicadores, bueno, y acá el dólar, 10 años del dólar en Uruguay. ¿Cuándo gobernó la izquierda y cuándo gobernaron los partidos tradicionales? En esta gráfica nos costaría mucho explicarlo. Tuvimos una suba muy fuerte cuando ganó Lacalle, primero porque se creía que iba a favorecer la exportación a través del tipo de cambio y después porque vino el COVID y como elemento de incertidumbre generó la única vez que el dólar se fue de 45 hacia arriba, casi a 46. Después no pasó gran cosa. Y después incluso, 2022, alto precio de materias primas, agarró la bajada. Luego vino el temor por la reforma de la seguridad social, que no salió la reforma de la seguridad, y volvemos a esta lógica. Si dentro de 5 años vamos a ver una gráfica, para mí, que va a seguir siendo así. O sea, por acá, la solución, por tipo de cambio, la competitividad, me parece difícil que la vayamos a recuperar. ¿Por qué? Entre muchas otras cosas, porque si uno quiere poner dinero en un lugar seguro en estos tiempos de guerra, Uruguay es claramente una opción. Miren ustedes este mapa. Hambruna y pérdida de población si ocurre una guerra nuclear 2 años después. Y bueno, ¿a dónde hay que irse si viene una guerra nuclear? Siempre hay un dicho, ¿no? Que los de Tacuarembó dicen, no, si viene una guerra nuclear me voy allá a campaña, porque allá todo pasa mucho después. Un dicho que uno lo nombra para Tacuarembó, para cualquier otro lugar. Estos son mapas que empiezan a circular, no es un mapa que hizo un aficionado, es Newsweek, que es una publicación, no es de Economist, pero es una publicación seria. Miles de personas en Europa están pensando, ¿dónde tengo el lugar alternativo si estoy cerca de Rusia?
Y bueno, puede ser Australia, raramente Nueva Zelanda, no sé por qué no aparece como verde, Nueva Zelanda es claramente elegido. Y si tiene que elegir Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, como calidad de vida, como seguridad de que el secuestro no existe, mucha gente ya elige Uruguay. El auge inmobiliario de Punta del Este, entre otras razones, es gente del mundo que dice, tengamos un plan B, el país búnker democrático. Si todo se hace un lío gigante, tengamos un lugar donde refugiarnos. Bueno, otros componentes de la macro que son importantes, parecía que Brasil tiene un déficit fiscal de 10%, número más, número menos, parecía que se desbarrancaba. Han controlado eso, se viene valorizando. Eso ayuda, inclusive ayuda a la soja, es parte de esta levantadita de la soja, es parte de la firmeza de la carne. El dólar en Brasil va bajando, con tasas muy altas, pero lo van bajando. La tasa de la Reserva Federal, que debería tener 2 bajas más este año, no puede bajar mucho porque en Estados Unidos hay una presión inflacionaria muy fuerte. Esto de poner aranceles es inflacionario. Pero Donald Trump no va a querer independencia de la Reserva Federal y está presionando por bajas de tasas. Es un componente importante dinero tendencialmente más accesible. No vamos a volver a estas tasas cero, me parece a mí. Vamos a quedar probablemente entre el 2 y el 3% como la tasa básica. ¿Cuál es la incertidumbre? Que las guerras comerciales desaten recesión, 55%. Esto es en Estados Unidos. Que la inflación que está generándose en Estados Unidos lleve a que suban las tasas, contrariamente a lo que es el escenario que veníamos hablando. En segundo lugar, que los despidos que está haciendo Elon Musk generen una recesión porque están desocupados, menos consumo. Que surjan nuevos conflictos geopolíticos, que haya una burbuja en la inteligencia artificial y que el rearme de Europa genere una crisis de deuda en Europa ya menor, ¿no? Entonces, hay un gran riesgo de recesión. Si hay recesión, las materias primas difícilmente suban. Y un gran medidor de incertidumbre, el oro. Si todo es inestable, ¿qué es lo que no hay una imprenta para imprimir fácil? El oro es el refugio de último. Ahora que el dólar no es refugio, bueno, 3.060 llegó el oro, todos los días récord del oro. Y récord, y récord, y récord. Y también lo que pasa es que muchas economías, como la China, que compraban bonos de Estados Unidos, ahora dicen, no, bonos de Estados Unidos no quiero más. ¿Dónde puedo refugiarme para preservar valor? El récord del oro. Indicador que todos podemos seguir y decir, bueno, si un día baja la incertidumbre, bajará el oro. Si el panorama geopolítico se vuelve más claro, bajará el oro. Pero bueno, este es otro mundo. Nunca hubiéramos pensado en el siglo XX o en el comienzo del siglo XXI una alianza así. Y nunca hubiéramos pensado que hacer este gesto en Estados Unidos lo íbamos a ver. Y creo que hay un contraste ahí interesante. Esta es la figura política más influyente de Estados Unidos, no precisa mucha presentación, Elon Musk, totalmente irracional en sus últimos meses. Y esa es una persona que a mí me parece súper interesante. Yo recomendaría, siempre que habla la presidenta del Banco Central de Europa, Christine Lagarde, una bella mujer por la profundidad de su pensamiento, que hoy ha dicho algo muy importante, porque hoy dijo, bueno, la guerra comercial nos va a costar 0,3 puntos de PBI, las represalias que vamos a poner nos van a costar 0,2 puntos de PBI. Y le dijeron, ¿y cuál es la solución a los aranceles de Estados Unidos? La solución está en acelerar la integración con los otros bloques. Esto lo dijo hoy. Y para mí, de las cosas buenas que nos pueden pasar, un acuerdo Mercosur-Unión Europea, más cupo de carne, más colza en Europa. Europa con un poquito de soberbia hasta ahora y proteccionismo, ahora está en otra situación mucho más vulnerable y precisa ser amigos con urgencia. Entonces, para terminar este bloque, alta incertidumbre va a reducir la perspectiva de crecimiento global. No crecen las economías cuando las reglas cambian todos los días y por lo tanto el precio de las materias primas, una cosa era cuando China crecía al 8%, 9%, 10%, las materias primas volaban. No vamos a ver eso. Bueno, lo que dijimos, trabajar escenarios alternativos y análisis de sensibilidad, escapar del commodity, carne, colza,
Cebada lo pongo con signo de interrogación porque realmente no es un commodity, pero es de los granos cuestionados porque justamente como no es commodity siempre aparece un problema de calidad que tira abajo el precio. Y apenas hay precios que aseguren márgenes, si el 3.70 de soja me sirve, tengo que pensar en vender. Si el 4.60 del novillo me sirve, tengo que pensar en vender porque puede pasar algo que escapa a cualquier radar que nos haga caer ese precio que hoy nos dé un margen. Entonces, el espacio para la especulación es poco. Pasamos a otra fase, mercados agrícolas y ganaderos. Proteína animal y aceites firmes. E incluso los lácteos, que no traje gráficos de lácteos, pero vienen en Nueva Zelanda, hablan de dos primaveras seguidas con alto precio, que nunca había pasado en Nueva Zelanda, y probablemente vamos ahí. En carne, ya saben ustedes, y en aceite lo mismo. Cereales y soja débiles, pero como este es un año donde hay que sacar toda la leche que se pueda y hay que sacar todo el ganado de corral que se pueda, el maíz acá va a estar muy firme. O sea que una cosa es el mercado de soja estructuralmente peligroso por la competencia de Brasil. Otra cosa es el maíz, donde generalmente funcionamos con paridad de importación y tenemos una demanda que va a ser récord este año. Si miramos el promedio de los alimentos, estables, pero ojo, porque estamos en un momento bastante clave, vamos a volver con esto. Este mes, marzo, primera quincena de abril, yo diría que en las decisiones de cultivos de invierno tengan una decisión base, pero que sea revisable en el mes de abril. Ahora les digo por qué. Si miramos el precio promedio de los alimentos, no estamos en un mal momento, pero este es un promedio muy grande. Si miramos el precio de los aceites, según FAO, es el precio más destacado. Los lácteos en un momento muy destacado. La carne no, pero esto porque incluye pollo y cerdo. Hace unos años había mucho temor y mucha cuestión con la carne cultivada y la carne artificial, y se alimentaban conspiraciones, se legisló que no viniera la carne artificial. La competencia de la carne es el pollo, que es mucho más barato, no emite metano, y la gente que le preocupa el bienestar animal, que maten un pollo, a la gente no le complica tanto como que maten a un mamífero. Es mucho más cercano psicológicamente para el consumidor urbano un mamífero que un pollo, que un ave. Entonces, la carne estable en el promedio, muy bien la carne vacuna, muy barato el pollo. Y los cereales que vienen ahí peleando el descenso. Y otro aspecto de la soja es, bueno, este año probablemente tengamos un rendimiento récord y andemos cerca de los 3.000, pero Brasil, tenemos que competir no solamente contra el precio, donde Brasil resiste, sino contra una productividad de Brasil que normalmente está 1 tonelada arriba de la productividad de Uruguay. No es fácil competir con 1 tonelada menos como lógica promedio. Este año nos vamos a acercar por una muy buena cosecha, pero o levantamos la productividad en soja o buscamos alternativas. El precio de exportación de la soja con Brasil muy barato en relación al resto. Precio de exportación de la harina, algo que también se habla mucho es que va a haber mucha harina de soja, o sea que los altos precios de la carne en un par de años probablemente ya no sigan porque el alimento para la producción animal va a estar muy barato. Y vamos con un stock mundial de soja que va claramente hacia arriba, de nuevo el motor brasileño y tal vez en el mediano plazo un motor argentino si Milei logra sacar las retenciones, probablemente Argentina tenga un margen para producir más. Esto es Estados Unidos, donde hay una cierta recuperación de soja, pero si hay problemas climáticos con este stock habría una reacción. Y esto es muy interesante porque Estados Unidos siempre fue principal exportador y principal importador de carne, pero se quedó sin ganado. El cambio climático en el oeste de Estados Unidos tiene que ver con esto. Entonces exporta cada vez menos, importa cada vez más. En esta brecha es donde tenemos nosotros el precio del novillo, donde lo tenemos hoy. Y acá Brasil cada vez exporta más,
Soja, Estados Unidos estancado. Cada vez Brasil es el gran protagonista de la soja del mundo. Bueno, si miramos respecto a expectativa pasada, no hay cambios drásticos en los precios agrícolas, excepto que la soja está más barata. Pero si miramos cultivos de invierno contra cultivos de invierno, no hay cambios drásticos. En el precio de la cebada se puede esperar alguna suba, porque el trigo Chicago yo creo que puede tener alguna suba, pero que después los problemas de calidad que siempre aparecen en cebada llevan a que el promedio efectivamente cobrado por el productor sea menor. Puede haber una leve corrección a la baja de colza, pero leve respecto a precios del año pasado que fueron notoriamente muy buenos. Tenemos que ver qué área de trigo, si Argentina planta mucho trigo, que es una hipótesis probable, puede incidir, y las brásicas que tienen el seguro de una expansión muy fuerte de la demanda. Esta es la proyección de Luzda para precios de Estados Unidos. 4 años seguidos que va ajustando la baja, desde el auge, cuando recién empezó la guerra, que parecía que se quedaba el mundo sin los granos del Mar Negro. El maíz estaba a 257, 179, 171, la proyección de este año es 165, y todos los granos van 4 años seguidos ajustando a la baja. Eso es un desafío para un país de costos altos como es Uruguay. Acá un agradecimiento al Tato Hoffman, que me pasó la proyección base de ellos de 2025. Esta es la que ya me había pasado de 2024. Entonces, ¿qué ponen ellos? Precio de trigo 190 a 195. Cebada de 220 a 200. Esto por los problemas de calidad, que a veces uno toma solo cebada para malteo, pero después hay un porcentaje que no va a malteo. Ahí está justo el Tato. Un honor que ande por ahí. Y justamente decía, esta corrección de cebada debe ser por los problemas de calidad que llevan a que el precio no sea el exclusivo para malteo. Canola 480, carinata 480, una cierta corrección acá. Y esto tal vez también, esto se hizo cuando todavía no estaban los planes y no se quería poner un diferencial. Pero básicamente el panorama en cultivo de invierno no cambia demasiado y tampoco cambia que cuando miramos los márgenes brutos esperables a priori, con estos supuestos de 5 toneladas en trigo cebada y cerca de 2 carinata y un poco más en canola, los márgenes esperables a priori ganan las oleaginosas. Todo lo que caminamos la expectativa percibimos que esa es también la percepción, es casi lo que todos plantean, ¿no? La colza es la que tiene más chance de retribuir el trabajo que se haga. Pero en cultivo de invierno bastante estabilidad. Y yo creo que la agricultura tiene un paralelismo con el fútbol en el sentido de que competir con soja ante Brasil es difícil, competir en trigo con Argentina es difícil. Entonces, ese tándem tradicional de trigo-soja, bueno, en una Argentina que vaya al libre mercado y en un Brasil que aumenta el área, gobierne quien gobierne, muy fuerte, tenemos que buscarle la diversificación. Me parece que le va llegando una hora un poco más perentoria. China está comprando poco grano, no soja, en lo que va del año no ha comprado trigo, ha comprado poco maíz. Entonces, bueno, en el escenario internacional ese contraste de precio relativamente bajo de soja y maíz con precio fuerte de proteína es importante, y tenemos esa excepción de los cultivos aceiteros de la que ya hablamos. Es el momento de las brásicas y otras aceiteras. Si domináramos la paloma, el girasol volvería con fuerza, por ejemplo. Entonces acá, bueno, esto es un promedio, pero si el área de Argentina o la producción de Argentina, esta es la última cosecha en realidad. ¿Cuánto va a ser la cosecha de Argentina comercializada 2026, la que se coseche en noviembre y diciembre de este año? Esa es una interrogante, ¿con qué retenciones va a funcionar? Entonces, bueno, estrategias de escape a esa... Estamos en la hora. Dale. Estrategias de escape, alto rendimiento,
donde ahí me parece que en trigo hemos dado un salto que en soja no, pero eso es para conversar con ustedes. Trazabilidad, valor agregado ambiental. Combinación con ganadería, tenemos un horizonte bastante claro en ganadería hacia adelante, darle un poco más de peso relativo, cuidando el suelo. Muchos agricultores dicen que genera compactación, otros dicen que hay maneras de manejar el ganado sin perder calidad de suelo. Aquellos donde Brasil y Argentina no nos compiten tanto, colza, carinata, camelina, lupino, es decir, Brasil crece mucho, Argentina también, pero como la expansión de la demanda es fuerte, por ahora crecen sin afectar al mercado, y tal vez diferenciación de soja o trigo como elemento importante. Yo les decía hace un ratito, demoren un poquito las decisiones finales en agricultura, porque hay poco trigo en la zona más productora, que es el Mar Negro, Rusia y Ucrania, pero no por la guerra, por sequía, y si eso se consolida es importante. Hay un cierto riesgo de falta de agua en Estados Unidos, pero, de nuevo, estamos a comienzo de primavera, o sea, no nos podemos jugar a que va a tener sequía Estados Unidos, pero hay un riesgo ahí. Va a bajar el área de soja de Estados Unidos, que dentro de pocos días vamos a tener el dato de campo, capaz que hay una bajada más grande, vale la pena esperar a eso. ¿Hasta dónde llega la valorización del real en Brasil, que levanta precios de soja? Y sobre todo, agéndense, el 2 de abril Estados Unidos pone una barrida arancelaria a todo el mundo, donde le calculan cómo es el sistema impositivo y le ponen un arancel arbitrario a cada país, a cada producto. Nadie sabe bien cómo va a ser, pero se sabe que el 2 de abril es un día que cambia la lógica del comercio del mundo. ¿Qué va a pasar con la geopolítica en estos días? Estados Unidos van a pactar algo que va a hacer que Ucrania pierda un tercio del territorio y que Estados Unidos se quede con la energía nuclear y con las tierras raras de Ucrania. Probablemente Ucrania no lo va a aceptar y la Unión Europea tampoco. Y ahí veremos. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Hay que seguir el tema sequía en Estados Unidos, que capaz que genera una suba de precios importante. Y hay que ver qué pasa con las primas acá, donde esta situación de Estados Unidos lo que nos ha dado es una cierta ventaja en achicar la diferencia de precios entre Chicago y Nueva Palmira. Y, bueno, acá es fácil seguir si ponen en Google el monitor de la sequía. Esta es la zona núcleo agrícola que tiene un riesgo mediano, no un riesgo dramático como esta, una situación dramática de sequía, pero este es el riesgo sequía en Estados Unidos que semana a semana se va actualizando. Y esta es la exportación de trigo de Rusia, que está mucho más baja de lo normal, o sea que ahí también hay una chance, por eso decíamos cebada, capaz que da una levantada del trigo Chicago y le da una mano. Y este es el stock de trigo en el mundo, que es al revés del de soja. El de soja va subiendo permanentemente en los últimos años. El de trigo, y sobre todo si sacamos el stock de China, es un stock que va bajando. O sea que ahí hay una chance de mejora. Bueno, tenía unas cuantas cosas más, pero yo diría, inicialmente las brásicas como prioridad, el trigo como segunda prioridad y la cebada como tercera prioridad. Y en verano, donde se pueda plantar maíz, porque tenemos una demanda local que lo hace evadir el hecho de que pueda haber afuera un precio más bajo, y porque Argentina, como sabemos, por la chicharrita, bajó área de maíz, o sea que ahí tenemos esa ventaja. Y la posibilidad de recuperar área de pasturas para prepararse, porque en algún momento el clima lleva de nuevo los precios hacia arriba en soja. Pero si entramos en chacras que tuvieron 2 o 3 años de pasturas, vamos a tener alta productividad a bajo costo. Tenía más cosas, pero como yo sé que estoy pasado, quiero respetar a los que vienen después. Les agradezco mucho y quedo a las órdenes para lo que quieran. Muchísimas gracias.